Amados hermanos, en la fe de nuestro Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. Después de haber escuchado a nuestros jóvenes en el coro, es muy importante, mis hermanos, la letra. Tenemos que luchar y esforzarnos. En esta tarde quiero compartir un tema con todos ustedes y les voy a pedir a mis hermanitos que me apoyan en la presentación. Es un tema muy importante y el callarnos pues no ayudaríamos, y quiero decir que este tema también es para mí, es para todos. El título de este tema le he puesto: Dios no controla a nadie, pero sí lleva el control de todo. Quiero invitarlos a que me acompañen a leer dos versos en el libro de Esther, en el capítulo 2, versos 5 y 6. Libro de Esther, capítulo 2, versos 5 y 6. De aquí vamos a partir para hablar de la palabra de nuestro Dios y la importancia que tiene el conocer, el saber cuál es la voluntad de nuestro Dios. Si todos estamos ahí, vamos a darle lectura y dice así: Había un varón judío en Susan, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Semí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Joachías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Amén. Ocupen su lugar un momento. Y decía que tiene que ver, o tiene que ser muy importante lo que en esta tarde quiero compartir con ustedes, porque hablando del título, ustedes se imaginan si Dios nos controlara, si Dios nos hiciera como aquellos que manejan esos muñequitos que si quieren que muevan una mano le jalan el cordón, y no tendría sentido la vida. Pero Dios, cuando creó al ser humano, al primer hombre, lo creó con el libre albedrío, le dio libertad de escoger. Por eso allá en Deuteronomio capítulo 30, Él dijo a través de Moisés: delante de ti he puesto la vida y la muerte, la bendición y la bendición. Escoge pues el camino de la vida para que te vaya bien. Sé que Dios nos dio a escoger, y por eso el título es: Dios no controla a nadie, pero sí lleva el control de todo. Y esto es porque muchas veces nosotros mismos, los seres humanos, nos cuestionamos y llegamos a cuestionar a Dios. Y decimos: ¿y por qué yo? ¿Por qué si yo he hecho tantas cosas buenas, por qué nadie me lo toma en cuenta? O nos cuestionamos entre nosotros mismos: ¿por qué Dios no me lo toma en cuenta? Tantas cosas que yo he hecho en pro, cosas buenas, y ni siquiera me lo toman en cuenta. Tomo las últimas palabras del verso de Ezequiel, capítulo 8, las últimas palabras del verso 12, y es porque muchos ya con ese pensamiento de que nadie les toma en cuenta
lo que dicen, lo que hacen, sea bueno, sea malo, y llegan a decir es que Dios nos ha dejado. Dios ha dejado la tierra. En otras palabras, Dios nos ha olvidado. Dijeron estos hombres en el capítulo 8 de Ezequiel, en el verso 12, y dice así: y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en su cámara, pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Y muchas veces llega a pasar en nosotros las personas, en nosotros los seres humanos, Dios no me lo toma en cuenta. Donde estemos, el encargado no me lo toma en cuenta cuando yo hago algo bueno. Mas no sabemos que a Dios no se le pasa nada. Él lleva el control de todo, sea bueno o sea malo. Pues Él, de la forma que nos hace ver que podamos entender, es que Él tiene un libro, y ese libro se llama el libro de las memorias. Dice el profeta Malaquías, en su capítulo 3, verso 16. Estamos viendo por qué el título de este tema. Malaquías capítulo 3, verso 16, y dice así: entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Fue hecho un libro, Dios hizo un libro donde va anotando todas las cosas, y a veces suena como chistoso, ¿verdad? Pero podríamos decir, hoy estuve en el templo y ni siquiera los hermanos se dieron cuenta que estuve ahí. Pero lo más importante es que Dios sí lo tomó en cuenta y lo anotó en su libro de las memorias. El salmista David, allá en el Salmo capítulo 56, en el verso 8, dice: tú conoces todos mis caminos y las lágrimas que yo he derramado, ponlas en tu odre, porque no están escritas ahí en tu libro de memoria. Dice, él conocía todas las pisadas de David. David no carecía de ese conocimiento, no desconfiaba que Dios sí conocía todas las cosas que él hacía. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, no debemos de ignorar que todo lo que hacemos, todo lo bueno que hacemos para nuestro prójimo, para la iglesia, para todo, lo lleva Dios anotado en su libro de las memorias. No se le pasa nada. Pero si yo hago mal, también lo lleva anotado. El apóstol Pablo, que fue uno también de los descendientes de este personaje del que hablamos en el capítulo 2 de Esther, versos 5 y 6, que era el linaje de Benjamín. Pablo también era descendiente y del linaje de Benjamín. Así lo dice Romanos capítulo 11, verso 1 y 2. Pero ahí en el capítulo 14, verso 32 o verso 22, el apóstol Pablo dice, en sus últimas palabras dice: bienaventurado el hombre que no se condena con lo que aprueba. ¿Por qué? Porque Dios va anotando todo lo que nosotros decimos y hacemos. El Señor Jesús en el capítulo 12, verso 37, dice que por las cosas que nosotros hacemos,
porque están anotadas ahí en ese libro. Por esas cosas y por lo que decimos, vamos a ser justificados. Pero también dice que vamos a ser condenados si las hacemos mal. Por eso es el título de este tema: Dios no controla a nadie, pero sí lleva el control de todas las cosas. Y es una forma de expresarse de nuestro Dios o de sus profetas, de cómo hacernos entender, porque Dios en realidad no necesita un libro, pues es Dios, el omnipotente, el omnipresente, que Él está en todos los lugares, Él es dueño del universo. Pero para que nosotros, los seres humanos, podamos entender es de que sí lleva un libro donde va anotando todas las cosas que nosotros hacemos y decimos. Volviendo al libro de Esther, vamos a ver entonces la historia de dos personajes. Ya leímos quién fue uno de estos personajes. Aquí dice que fue transportado cuando el rey Nabucodonosor llevó cautivos a los de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió en el año, cuando el primer ataque que dio el rey Nabucodonosor a Jerusalén fue en el año 606. En el año 599 fue llevado este personaje, Mardoqueo, con su sobrina Hadasa. ¿Sabían quién es Hadasa? Esther, que más tarde le cambiaron su nombre a Esther. Ellos fueron cautivos en el segundo ataque que dio el rey Nabucodonosor en el año 599 antes de la era común. Y quiero narrar, para no leer todos los versículos de esta historia, la que quiero compartir con ustedes, y que la enseñanza que vamos a tener a través de ello es de que, ya lo dijo el apóstol Pablo, bienaventurado el hombre que no se condena con lo que habla o con lo que aprueba. Entonces, si decimos que Dios no toma en cuenta lo que hacemos, estamos pensando mal, porque sí, Dios lleva el control de todo. Y la historia de estos dos personajes es de que en ese año fue llevado Mardoqueo. Fue transportado a Babilonia. Más tarde el rey Ciro vence a Nabucodonosor y él dice que toma control de todas las naciones que ya estaban tomadas por el reino babilónico, que fueron 27 provincias desde la India hasta Babilonia. Y ahí se encontraba este personaje. Y dice en el mismo capítulo 2, verso 21: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. O sea que estos dos eran parte de la guardia que tenía cuidando el lugar donde se encontraba el rey Asuero. Y dice que a estos no les pareció algo que hizo el rey, y entonces procuraron matar al rey. Pero como también Mardoqueo era parte de la guardia, se dio cuenta y dice que dio a saber a Esther, porque Esther ya estaba dentro de las doncellas que iban a ser parte de las que iban a presentarse al rey Asuero. Y se lo hizo saber, y entonces estos dos hombres dice que fueron descubiertos, que sí en verdad querían matar al rey, y pues los quitaron. Y pareciera que nadie se dio cuenta de lo que le hizo Mardoqueo, que le salvó la vida al rey, como que nadie se dio cuenta. Mas Dios sí anotó en su libro de las memorias. Pasaron los años
Y dice que había un personaje que odiaba a los judíos, odiaba a Mardoqueo. Y más cuando el rey Asuero le dio una posición a este hombre que lo hizo que estuviera arriba de todas las autoridades que él tenía, los gobernadores, o sea, su segunda, vamos a decirle, su segunda mano. Y dice el capítulo 3, verso 1 al verso 5, dice así. Dice: después de esas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadadat, Agageo, y ensalzólo, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban e inclinaban a Amán, porque así se lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Vamos a detenernos ahí. Esto era lo que más le molestó a Amán. Después de que ya le tenía coraje, ya los odiaba a los judíos, pero lo que le llenó más de odio es de que la orden del rey era de que cuando él pasara, toda la guardia se tenía que inclinar y adorar a Amán. Pero dice que Mardoqueo ni se arrodillaba ni le adoraba. Y los demás le empezaron a decir: ¿por qué no lo haces? ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Él les declaró que era judío y no era permitido inclinársele a un hombre. Dice: pues vamos a ver si de veras sostienes lo que dices. Y se lo dicen a Amán. Dice: pues hay uno que no se humilla, no se inclina ni se arrodilla cuando pasas tú. Y dice: vamos a ver si de veras sostienes tus palabras. Pasó, dice en el verso 8, verso 5 del mismo capítulo 3. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y llenóse de ira. Ahora sí, ya le puso atención y vio que era cierto lo que le dijeron, que ni se arrodillaba y ni se inclinaba cuando él pasaba. Y esto lo llenó de ira, de odio. Dijo: esto no puede seguir así. Bien que ya me dieron el poder, estoy contento, pero este hombre me hace la vida imposible. Así dice que va y le dice al rey Asuero: oye, hay un pueblo dentro de tu reino. Y ya vimos que componía 27 naciones, 27 provincias, dice la Biblia. Y si hay un pueblo que está dentro de tu reino y sus leyes son diferentes a todas las de los pueblos, y si no obedece tus leyes, pues no te conviene tenerlos. Ya no solamente pensó en Mardoqueo, sino que pensó en todos los judíos que se encontraban en el reino de Persia. Así que dice entonces el verso 8: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no observan las leyes del rey, y al rey no conviene ni viene provecho de dejarlos. Y le pide entonces, dice: bueno, si tú me dejas acabar con esta gente, que ni es de provecho tenerlos en tu reino, dame permiso que los extermine, que los acabe. Y voy a pesar, dice, 10,000 talentos de plata y los voy a pasar a tu fortuna. Pero quiero que tú firmes esta carta que vamos a escribir. El rey dijo, como él no se percató de quién se trataba: está bien, aquí está mi anillo, sella el edicto y haz lo que tengas que hacer. El dinero que me prometiste, déjatelo,
las propiedades que tú les confisques, déjatelas. Está bien, haz lo que quieras. Y entonces Amán empezó a planear, dijo, ahora sí, pues me voy a vengar. Voy a raer a este pueblo, y era el pueblo judío. Dice ahora el capítulo 4. Antes de leer en el capítulo 4, ese edicto que firmó el rey Asuero por mandato o por petición de Amán, dice el verso 13: y fueron enviadas letras por mano de los correos y de todas las provincias del rey para destruir y matar y exterminar a todos los judíos, desde el niño hasta el viejo, niños y mujeres, en un día, en el 13 del mes de Udécimo, que es el mes de Adar, y para apoderarse de sus despojos. Y seguimos leyendo, dice que este edicto salió por todas las provincias. Los hombres enviaron a caballos que llevaran esta sentencia, y dice que hubo un clamor en aquellos judíos que se encontraban esparcidos en ese reino, pues sabían que su día había llegado, iban a morir. Dice ahora sí el capítulo 4, verso 1 al 3. Y luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y vistióse de saco y de ceniza, y fuese por en medio de la ciudad clamando con grande amargo clamor. Cuando Mardoqueo se escuchó que este hombre había adquirido ese permiso del rey para exterminarlo, dice que él en su desesperación salió corriendo por las calles clamando, y dice el verso 2: y vino hasta el delante de la puerta del rey, porque no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de saco. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos grande luto y ayuno y lloro y lamentación. Saco y ceniza era la cama de su lecho. O sea, ¿cómo se sentiría este pueblo si nos ponemos un ratito en sus zapatos? Si aquí, nada más en Chicago, entra una ley y dice: todos los que practican esta religión israelita tienen que morir, y nos ponen el día. Así que, ¿cuánta gente no nos conoce que somos israelitas? Y la orden del presidente dice: tienen que morir. Imagínense cómo se sintió ese pueblo, cómo se sintió Mardoqueo. Y dice que clamó y corrió por las calles. El pueblo dice que enlutó, ayunó y oró, y se cubrió de cenizas, y ese era su lecho. Así que fue una desesperación muy grande, a pesar de que vimos que él había salvado la vida al rey, pero como que nadie se lo tomó en cuenta. Y es lo que pasa muchas veces en nosotros. Si hacemos algo y no miramos que alguien nos lo reconoció, o alguien nos dijo siquiera, pues bien, buen trabajo, y pensamos que todos ignoraron lo que hicimos. Pero hay un Dios que lleva todo en orden. Pues Él llevaba todo escrito, lo que hacía cada uno. Él iba escribiendo la historia de este hombre que estaba actuando con ese odio, con ese rencor en su corazón. Sigue diciendo la escritura en el verso 11 del capítulo 4. Dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al rey al patio de adentro
sin ser llamados por una sola ley, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar al rey estos 30 días. Esto dijo Esther, porque le llevaron este edicto a la reina Esther y le dijeron: mira, lo que ha hecho Amán va a acabar con nuestra gente, así que hácelo saber al rey. Y ella dijo: ustedes saben que no hay hombre en la tierra que se presente ante el rey sin que sea llamado, excepto si aquella persona hallare gracia delante del rey y que el rey levantare su cetro de oro, esa persona vivirá. O sea que Esther se sintió entre la espada y la pared, pero dijo: tengo que hacer algo, de todos modos voy a morir. Si este hombre cumple lo que está diciendo, voy a morir. Así que es mejor morir por mi pueblo que quedarme callada. Y dijo entonces en el verso 15, dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susán y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La reina se llenó de valor y tomó esa decisión de presentarse ante el rey. Ella sabía que le esperaban 2 cosas: la muerte o hallar gracia delante del rey. Todo por el odio que sentía este hombre en su corazón de acabar con todos, y solamente porque Mardoqueo no se arrodillaba delante de él ni se humillaba. Bueno, se presenta ante el rey y dice ahora el capítulo 15, 5, verso 1 en adelante. Dice: y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y púsose en el patio de adentro de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su solio regio en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y fue que como vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se llegó Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Después de haber ayunado el pueblo, porque ella se iba a presentar ante el rey sin ser llamada, o sea, aboliendo la ley de Media y de Persia, que era una ley dura, que ni el rey la podía cambiar. Una vez que la había firmado, ya no la podía cambiar, tenía que ser ejecutada esa ley. Y la ley era de que si se presentaban sin el permiso, era muerto. Y la reina dice que halló gracia, y para su sorpresa el rey, como la vio decaída, le dijo: ¿qué tienes, reina Esther? Pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino te voy a dar. ¿Cuál es tu petición? ¿Cómo se sentiría Esther después de que miró que el cetro de oro del rey lo enderezó, lo apuntó hacia ella? Quizás se sintió como que algo, una paz en su corazón quizás, pero algo también sentía porque ya se acercaba el día de la ejecución de su pueblo.
Dice ahora el verso 9. Dice, y salió, quiero seguir leyendo para que podamos entender lo que aconteció después de que él le promete hasta la mitad de su reino. Dice el 4, y Ester dijo, si al rey place, venga hoy el rey con Amán al banquete que he hecho. Y respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Y vino pues el rey con Amán al banquete de Ester, que dispuso. Y dijo el rey a Ester, en el banquete del vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Una vez más el rey, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Dice, y hasta la mitad de mi reino estoy dispuesto a darte, pero ya dímelo, porque la miró afligida. Sigue diciendo el verso 7, entonces respondiendo Ester y dijo, mi petición y mi demanda es, si he hallado gracia en los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y hacer mi demanda, que venga el rey con Amán al banquete que les dispondré, y mañana haré conforme a lo que el rey ha demandado. En este banquete, en esta primera invitación que les hace, están presentes. Amán está contento porque fue invitada por Ester y el rey. Y dice, pues, ¿qué más pido? Pero este hombre, Mardoqueo, me amarga mi vida. Estaba contento, pero el rey quería saber cuál era la petición de la reina Ester para haber arriesgado su vida y haberse presentado sin ser llamada. Algo él sabía que traía y que él quería que ella le dijera, pero Ester le dijo, mañana voy a preparar un banquete y quiero que estés tú y Amán, y allí yo te declararé mi petición. Dice el verso 9, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, porque como vio a Mardoqueo a la puerta del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, llenóse contra Mardoqueo de ira una vez más. Salió contento del banquete, de la invitación que le hicieron, porque no a cualquiera le hacían una invitación. Pero ve a Mardoqueo otra vez, que ni se arrodilla, ni le hace reverencia, y otra vez él volvió a llenarse de ira en su corazón y se enojó mucho contra Mardoqueo. Dice en el verso 14 que de ahí se fue enojado, con sentimientos encontrados, porque contento porque le habían hecho una invitación muy especial, pero disgustado porque Mardoqueo le hacía la vida amarga, y va y pide consejos a sus más allegados. ¿Qué haré con este hombre? Y dice en el verso 14 del mismo capítulo 5, dice así, y díjole Ester su mujer y todos sus amigos, hagan una horca alta, dice de 50 codos, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra con el rey al banquete alegre, y plugó la cosa en los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Fue el consejo que le dieron de estas personas que también no había nada bueno en su corazón. Ellos también, se mira que
por lo que ellos dicen, no querían a los judíos, no querían a Mardoqueo, así que le dijeron, pues mañana gózate en ese banquete, pero antes ve temprano y dile al rey que te permita colgar a Mardoqueo, y así acabas con él, y cuando entres al banquete ya vas contento. Dice, pues ordenen a que se haga esa horca de 50 codos, donde vamos a colgar a Mardoqueo mañana. Tempranito agarra y se va Amán, llega al frente donde se presentó Ester primero, y entonces él está esperando pues que le den el paso ya para decirle al rey que le dejara matar a Mardoqueo, que lo dejara colgar. Pero dice que esa noche antes de que amaneciera, dice que al rey se le fue el sueño. Quizás en estar pensando, mañana es ese gran banquete, pero yo veo muy intrigada a Ester. Son palabras mías, no dice la Biblia. Quizás eso llegó a pensar el rey, ¿verdad? Algo le está pasando. Y dice que se le fue el sueño. Se le fue el sueño y se fue al jardín del palacio y les dijo a sus allegados, tráiganme el libro de donde se escriben todas las cosas de los reyes pasados o de las que se han escrito. No tengo sueño. Y dice el capítulo 6, verso 1, dice así: y aquella noche se le fue el sueño al rey, y dijo que le trajesen el libro de las memorias de las cosas de los tiempos, y leyeronlas delante de él, del rey. Y hallóse escrito que Mardoqueo había denunciado de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guarda de la puerta, que habían procurado meter mano en el rey Asuero. O sea que encontró en ese libro de las memorias que hubo un hombre que le salvó la vida, que denunció a estos 2 hombres que le querían matar, y estaban escritas ahí en ese libro. Y luego dice en el verso 3, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey a sus oficiales, nada se ha hecho con él. Me imagino que le dijeron, nada, señor, no se hizo nada, solamente está escrito. Sigue diciendo el verso 4, entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y ya por la lectura que habíamos leído, dice que Amán había llegado bien tempranito al patio del palacio para pedir permiso que pudiera matar a Mardoqueo. Y el rey dice que cuando amanece, dice, ¿quién está en el patio del palacio? Y sus soldados contestan, Amán. Ahí está Amán. Y dijo el rey, bueno, voy a preguntarle es uno de mis más allegados, seguro me va a dar un buen consejo también. Y entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio de afuera de la casa del rey para decir al rey que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién desea el rey hacer honra más que a mí? O sea que se adelantó, pensó, yo soy el más allegado a él, me ha ensalzado, me ha puesto en lo más alto de su reino. ¿De quién más está hablando sino de mí? De seguro me quiere hacer, pues dar un premio. Eso pensó Amán en su corazón. Y dice el verso 7,
Y respondió Amán al rey: al varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. O sea, no pidió nada, él todo pensando que era para él. Que le pongan el vestido del rey, que monte la cabalgadura del rey y que le pongan la corona que el rey tenía. Dijo, pues ¿quién más sino yo? Yo lo voy a disfrutar ahorita. Eso estaba pensando en su corazón. Y dice en el verso 9, dice, siguió diciendo Amán: y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él así: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Todo lo que él pidió, pensando que era para él. Para su sorpresa, dice el verso 10, entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo que se sienta a la puerta del rey, y no omitas nada de lo que has dicho. ¿Cómo se sintió este hombre? Él pensó que todo lo que él estaba haciendo, pues nadie se lo estaba tomando en cuenta, pero no sabía que había o hay un Dios, no había, sino que hay un Dios que está escribiendo todo en el libro de las memorias. Y el rey le dice: no omitas nada de lo que tú has dicho, todo lo que tú has dicho, quiero que hagas con Mardoqueo. ¿Y quién era Mardoqueo? Su peor enemigo. Era el que le amargaba los días, la vida. ¿Cómo era posible ahora de que Amán, uno de los altos generales del ejército del Media y de Persia, ahora va a llevar a un judío que se sienta a la puerta del palacio a hacer guardia y llevarlo por toda la ciudad pregonando: así se hará al varón cuya honra el rey desea? ¿Cómo se sentiría? Y dice que cuando escuchó esta noticia, su semblante, yo creo que se puso pálido. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, agarró y se fue para su casa, y Mardoqueo se volvió a sentar a la puerta del palacio del rey, él fiel con el puesto que le habían dado, de hacer guardia, de cuidar al rey. Y Amán dice que agarró y se fue otra vez a ver a su mujer y a todos aquellos que le habían aconsejado, que no le había salido las cosas como ellos le dijeron que preparara la horca, porque no le dio tiempo ni decirle de la horca. No le dio tiempo. Entonces él se va muy enojado y dice en el capítulo 7, verso 5 en adelante, él se va y le cuenta todo lo que está pasando a su mujer y a estas otras personas quienes le habían aconsejado, y dice en el verso 5: y respondió el rey Asuero. A ver, no es aquí, permítanme. Dice en el mismo capítulo 6, en el verso 12 y 13, dice: después de esto Mardoqueo se volvió a la puerta del rey, y Amán se fue corriendo a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza, como luego Amán, dice, contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido, y dijéronle sus
Le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la simiente de los judíos es el Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás. Antes caerás, por cierto, delante de él. Ahora se le voltearon. Ahora ya no le dijeron: hazte otra horca. Ahora le dijeron: si este es simiente judía de quien has comenzado a caer, ciertamente vas a caer. Y dice, el rey ya está intrigado. ¿Cuál es la petición de la reina? ¿Qué es lo que le va a pedir? Y dice que vinieron al banquete que la reina le había dicho, la reina Esther, donde había convidado también a Amán. Él quizás eso le alivió un poquito el coraje, el odio, la tristeza que sentía, y dice que se presentaron al banquete. Y dice el verso 5 del capítulo 7: y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está aquel? Porque ya le había contado Esther que alguien quería matar a su raza, a su gente. Bueno, vamos a darle lectura al verso 3 en adelante. Dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por demanda, porque vendidos estamos y mi pueblo para ser destruido, para ser muertos y exterminados, y así para siervos y siervas fuéramos vendidos, callaríame, bien que el enemigo no compensará el daño del rey. Cuando Esther le cuenta al rey Asuero por qué ella se encontraba así triste, deprimida, le dijo: es que hay un hombre que esto está pidiendo por mi pueblo, y si mi demanda es porque me den, que le perdonen la vida a mi pueblo, y si fuéramos vendidos yo me callo, porque vamos a seguir viviendo. Y el rey entonces respondió ahí en el verso 5: y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está aquel a quien ha henchido su corazón para obrar así? O sea que me imagino que se dio el parón el rey cuando escuchó esta noticia, pues la reina Esther iba a ser su futura esposa. ¿Cómo alguien le quería hacer daño? Y me imagino yo, ¿no?, que se para el rey. ¿Y quién es ese malvado? ¿Quién es ese hombre que ha henchido su corazón para quererte hacer daño a tu gente? Dice el verso 6: y Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Dice, me imagino que Amán se quedó pálido, se le fueron los colores, pues estaba al frente del rey. Un rey, en ese tiempo, una palabra del rey era muerte. Estaba al frente del rey de Media y de Persia, y sabía que no iba a salir de esta. Así que el rey dice que se turbó y se salió como a respirar, ¿no? Quizás fue pensando, no esperaba que fuera este hombre. Y dice que la reina se quedó ahí, y Amán ya se sentía que ya, ahora sí, tenía que morir. Se queda y todavía le dice a la reina Esther, convence al rey de que no me hagan daño, que me perdonen la vida. Y me imagino que están platicando y él se le acerca para suplicarle. Entonces la reina se retira, Amán se cae donde ella estaba y entra el rey. Dice, no solamente quieres destruir al pueblo de mi prometida, sino que hasta a mi prometida quieres abusar de ella.
Así que lo agarran, lo toman preso y dice en sus últimos versos del capítulo 7, dice así, en el verso 9, y dijo Harbona, uno de los eunucos de delante del rey, he aquí también la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, está en casa de Amán. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho para aparejar para Mardoqueo, y apaciguó la ira del rey. Y si vemos la última imagen, mis hermanitos, hay una frase que dice, cuidado con lo que deseas. Él deseó acabar con el pueblo judío, deseó la horca para este hombre, y Jesús dijo, por tus palabras serás justificado, pero también por tus palabras serás condenado. Cuidado con lo que deseas. Así que a Dios no se le pasa nada. Todo lo que deseó este hombre se le volvió. Y al principio yo decía, si nosotros somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, muchos hemos transitado el camino y nos hemos encontrado con obstáculos. Muchos los hemos logrado pasar, otros se han quedado en el camino. Pero si nosotros, los que ya sabemos, no les damos a conocer a los que van comenzando, a los que han emprendido el camino de este camino de Dios, es como mirar a un niño que va corriendo y allá hay un voladero. De seguro que se va a ir al voladero si no le avisamos. O como un ciego que va caminando y atrás de esa puerta hay un vacío. Si no le avisamos que hay un vacío tras esa puerta, nosotros somos culpables. Y los que hemos transitado el camino nos hemos dado cuenta de todas las cosas que están escritas en este libro que es la Biblia. Es verdad todo. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros deseamos algo malo para alguien. Porque si ese alguien Dios ya le perdonó, tengan por seguro que ese deseo es como que si yo aviento una pelota a esa pared. Ese deseo encuentra una barrera que es la misericordia de Dios y rebota. ¿Y a quién creen que le va a dar? A mí. Ese deseo, si es bueno, qué bueno, pero si es malo, me va a llegar a mí. Y a veces decimos, ¿y por qué me está pasando eso si yo hice muchas cosas buenas? Pero es que no tuvimos cuidado. Lo que decimos, lo que deseamos, todo lo lleva Dios anotado en su libro. Mardoqueo pensó que todo aquello que hizo, nadie se había dado cuenta, había sido ignorado. Y dice en el capítulo 8, ya vamos a ir terminando, en el capítulo 8, verso 15 en adelante. Aquí se dio cuenta que Dios no se le había pasado nada. Aunque Dios, decimos, no controla a nadie, pero sí llevaba el control de todo, llevaba todo lo que había hecho este justo hombre. Y dice ahora, él va a recibir esa recompensa, porque Dios ya se lo tenía. Dice el capítulo 8, verso 15 en adelante. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de cárdeno y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura,
y la ciudad de Susán se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. O sea que ellos habían estado de acuerdo participar en destruir al pueblo de Dios, pero todo se les volteó. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Dice que como hijos de Dios, quizás vamos comenzando el camino y no sabemos los obstáculos que hay delante, las cosas que van a venir, y a veces sí, estamos en la carne y a veces deseamos el mal para alguien. Pero si ese alguien, ese hermano, esa hermana, esa joven, ese anciano, Dios lo tiene en su misericordia, dice que es como un mar de vidrio donde Dios los tiene, y ese mal deseo que yo estoy deseando contra ese hermano, contra esa hermana, va a llegar y se va a estrellar ahí y se va a volver a mí, ese mal. Y es lo que nosotros no queremos que nadie le suceda esto. Por eso el apóstol Pablo dice: bienaventurado el hombre que no se condena con lo que aprueba, porque una vez que ya salió la palabra va a hacer daño. Entonces, antes de hablar tenemos que meditarlo. Antes de dar un paso tenemos que examinar el terreno. Ya somos hijos de Dios, ya no nos conviene desearle el mal a alguien, más bien desearle el bien, porque ya vimos que esta historia es real, lo he vivido en carne propia, nadie me lo ha contado. Dios hace justicia, Dios bendice cuando uno le pide de corazón, pero si le pido el mal para alguien, a eso sí no me va a contestar. Y más bien si me contesta, va a ser lo mismo que yo decía, eso me va a venir a mí. Vamos a terminar. Les invito a que se pongan de pie y vamos a darle lectura en la carta que escribe el apóstol Pablo a los de Galacia, en el capítulo 6, del verso 9 y 10. Este es el consejo que nos nos invita el apóstol Pablo, un seguidor de Cristo, porque él dijo que sigamos sus pisadas a él, así como él siguió las de Cristo. Y nos da este consejo todos juntos. Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10. Dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. Amén. Eso es lo que nos toca hacer. No desearle ningún mal a nadie, más bien el bien a todos, porque ya de antemano Dios nos ha bendecido, Dios nos está bendiciendo, y si queremos la vida eterna, hay que procurar hacer el bien y desearle el bien a todos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Paz a vosotros.